Turquía se está desgarrando silenciosamente, y nadie lo notó durante décadas. Los científicos no solo se equivocaron en un detalle, malinterpretaron todo el movimiento de un enorme fragmento de la corteza terrestre. Lo que creían que se deslizaba hacia los lados, en realidad se estira centímetro a centímetro, como si el planeta se partiera lentamente en dos. Y una vez que ves esa ruptura, empiezas a notarlas en todas partes. Para entender por qué esto impactó tanto a los geólogos, imagina la corteza terrestre como un cascarón agrietado flotando sobre algo caliente y blando. Esos pedazos agrietados son placas tectónicas. Se mueven unos centímetros al año, lo cual suena mínimo, pero en millones de años transforma continentes. Turquía está en uno de los lugares más incómodos de la Tierra, apretada entre tres enormes placas: Eurasia al norte, África al sur y Arabia empujando desde el sureste como un codo en un camión lleno. Durante décadas, los científicos creyeron que Turquía sobrevivía a esta presión deslizándose hacia los lados. Este tipo de movimiento se llama falla de desgarre, que básicamente significa que dos bloques de tierra rozan uno contra otro como manos frotándose. Turquía tiene fallas famosas, como la falla de Anatolia del Norte, que produce terremotos devastadores. Ese modelo parecía ordenado y lógico. Entra la presión, la tierra escapa hacia los lados. Problema resuelto. O eso creían todos. Pero la geología no siempre sigue los modelos ordenados que inventan los humanos. Hay una larga fractura bajo salares y tierras de cultivo en el centro de Turquía. Nunca se comportó como las peligrosas fallas laterales, así que recibió menos atención. Entonces, investigadores de la Universidad Curtin decidieron observar más de cerca. Y en lugar de observar terremotos, observaron lava. Lava antigua. Lava que fluyó por la falla hace miles de años. Se enfrió en roca sólida y después se fracturó. Hay diminutos cristales llamados circones dentro de esa lava. Son básicamente los cronómetros de la naturaleza. Los circones atrapan elementos radiactivos que se descomponen a un ritmo predecible. Así que los científicos pueden saber exactamente cuándo se enfrió la lava. Cuando emparejaron fragmentos de lava en lados opuestos de la falla y midieron cuánto se separaron, el equipo logró reconstruir cómo se movía la falla durante miles de años. Resultó que la falla no se deslizaba hacia los lados. Se separaba lenta y constantemente, solo una fracción de centímetro al año. Eso es más delgado que un grano de arroz, pero en tiempo geológico es enorme. Este tipo de falla se llama falla extensional, lo que significa que la corteza se estira hasta adelgazarse y romperse. En términos simples, Turquía no solo está siendo comprimida, se está desgarrando. Y como si eso no fuera suficientemente dramático, la historia empeora. Otros estudios muestran que partes de la corteza de Turquía no solo se estiran, están goteando hacia el manto. Cuando fragmentos densos de corteza se vuelven muy pesados, se desprenden y se hunden como gotas de cera en una lámpara de lava. Los científicos lo llaman goteo litosférico, y es básicamente la Tierra perdiendo pedazos de sí misma en silencio. Cuando eso pasa, la superficie de arriba se debilita. La Tierra sube, baja, se fractura y se reacomoda. Los terremotos no siempre necesitan que las placas choquen. A veces el suelo falla porque su sistema de soporte se derrite desde abajo. Por eso la geología de Turquía ahora se ve menos como una losa sólida y más como caramelo estirado sobre el fuego. Turquía no está sola en su drama tectónico. África se está abriendo tan lentamente que ningún humano despertará con un nuevo océano afuera de su ventana, pero lo suficientemente rápido para que los científicos lo midan ahora mismo. Bajo el este de África, el suelo se estira y adelgaza. Durante millones de años, ese estiramiento constante no solo rompe rocas, reescribe la geografía y puede literalmente crear un océano donde antes había tierra firme. Todo esto se centra en algo llamado el sistema de Rift de África Oriental. Este Rift recorre miles de kilómetros por lugares como Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique, y está entre las zonas de Rift más grandes de la Tierra. Una zona de Rift es donde la corteza del planeta se separa en lugar de comprimirse. África no solo tiene una zona de Rift, sino una de las versiones más extremas, y se ha estado estirando durante decenas de millones de años, como una película de desastres en cámara lenta. Y el continente ya no es una pieza sólida. Se está dividiendo en dos placas tectónicas masivas. La placa de Nubia está al oeste, la placa de Somalia al este, y se separan a menos de 3 centímetros al año. Lo cual suena a chiste hasta que te das cuenta de que tus uñas crecen a la misma velocidad.
Pero igual que en Turquía, este pequeño movimiento se acumula durante millones de años. En 2018, fotos de una ruptura masiva en Kenia causaron caos en Internet, y los titulares alarmaron a todos con la noticia de que África se partía en dos. La imagen se veía intensa, pero no significaba que el continente se rompió de la noche a la mañana como una galleta. Un proceso mucho más profundo ha estado ocurriendo durante unos 25 millones de años. Y si pudiéramos saltar otros 5 o 10 millones de años al futuro, probablemente veríamos la corteza estirarse tanto que el agua de mar finalmente entraría a llenar el hueco. Mientras África se desgarra verticalmente, como un cierre lento, India podría estarse dividiendo de forma totalmente diferente, horizontalmente en dos capas gigantes, cada una de unos 100 kilómetros de grosor, justo cuando choca contra Eurasia. Y esta colisión es lo que nos dio los Himalayas y la enorme meseta tibetana detrás, como un área de bambalinas a gran altitud. Todos coinciden en lo básico. India ha avanzado hacia el norte durante más de 60 millones de años a la velocidad que crece tu cabello, chocando contra Eurasia y empujando la roca hacia arriba hasta formar las montañas más altas de la Tierra. En lo que nadie se ponía de acuerdo era cómo el Tíbet llegó a ser tan increíblemente alto. Algunos científicos pensaban que India era demasiado flotante para hundirse y simplemente se deslizó bajo Eurasia. Otros imaginaban la placa doblándose como una hoja de papel empujada contra una pared. Entonces apareció una tercera idea y cambió todo el panorama. Esta nueva teoría dice que la placa india se está delaminando, lo que significa que su capa superior se despega y sostiene el Tíbet. Al mismo tiempo, la capa inferior más pesada se hunde en el manto, la capa caliente semifundida bajo la corteza terrestre. Los científicos no pueden perforar tan profundo para verificar, así que siguieron una pista: helio escapando de las fuentes termales tibetanas. El helio 3 es increíblemente raro y mayormente proviene de las profundidades de la Tierra, y el helio 4 se forma más cerca de la superficie. Cuando los investigadores midieron gases de cientos de fuentes, encontraron helio 3 escapando en el norte del Tíbet. Significa que el manto está peligrosamente cerca de la superficie ahí. Más al sur, esa señal desaparece. Así que definitivamente significa que la placa no se ha dividido por completo. Pero tenemos patrones de terremotos que coinciden con la misma historia. Así que parece que India no solo está empujando montañas hacia arriba, se está despegando desde adentro mientras lo hace. Todos estos procesos tectónicos encajan bien con el nuevo mapa global masivo de estrés. Muestra donde el planeta se mantiene unido y donde está peligrosamente cerca de romperse. Los científicos lo construyeron con más de 100.000 mediciones reales de estrés, tomadas de perforaciones, terremotos y pruebas de campo. Más del doble de lo que teníamos hace menos de una década. Estrés aquí significa las fuerzas invisibles de empuje y jalón dentro de la corteza terrestre. Las mismas fuerzas que silenciosamente cargan las fallas durante años antes de que un mal día se convierta en terremoto. Este mapa no solo ayuda a explicar terremotos, sino también a no arruinar las cosas nosotros mismos. Si perforas un túnel, inyectas carbono bajo tierra o construyes una planta geotérmica sin saber hacia dónde quieren romperse las rocas, básicamente estás picando a un dragón dormido. Los ingenieros usan estos datos de estrés para decidir cómo inclinar pozos y túneles y no causar fallas accidentalmente. Básicamente, por fin tenemos un tablero en vivo de los puntos de quiebre de la Tierra. Y eso es importante cuando vives en la superficie de un planeta inquieto. Durante mucho tiempo, tratamos a los continentes como tablas rígidas flotando en sopa. Ahora se ven más como músculos tensos, flexionándose, desgarrándose, sanando y desgarrándose de nuevo. Demuestra que el planeta bajo tus pies no está terminado. Todavía está en construcción. A ver, responde. ¿Sabes cómo se sienten realmente las magnitudes de los terremotos? En una magnitud 1 no notarías nada. En una de 3 podrías derramar un poco de café si estás bebiendo. En una de 5 las cosas pueden comenzar a sacudirse en los estantes y definitivamente te acelerará el corazón. Pero a 7,5, ahí es cuando el suelo mismo se rasga, los edificios se balancean y calles enteras pueden partirse. Y ahora, los científicos advierten que una falla que pensábamos que ya no estaba activa podría desatar algo tan fuerte bajo un pequeño y tranquilo pueblo de Canadá. Si recorres con el dedo un mapa del noroeste de Canadá, encontrarás Dawson City en el Yukón. Parece un buen lugar para escapar de la civilización.
Después de todo, solo tiene alrededor de 1,600 residentes. Es tranquilo, remoto y famoso por su pasado de fiebre del oro. A finales de la década de 1890, Dawson City se convirtió casi de la noche a la mañana en una ciudad en auge mientras los buscadores perseguían el oro. Hoy en día, la fiebre ya pasó, pero el pueblo todavía luce como tal. Pasarelas de madera y fachadas estilo salón le dan la apariencia de un escenario salido de una película del oeste. Ah, y debajo de todo eso hay una fractura en la propia tierra. Dawson City se encuentra sobre lo que se conoce como la falla de Tintina. Es una enorme grieta en la corteza terrestre que se extiende cientos de kilómetros hacia Alaska. Hasta hace poco, se creía que esta zona había estado inactiva durante más de 40 millones de años. Sin embargo, estudios más recientes cuentan una historia diferente. Un recordatorio rápido. Las fallas son grietas gigantes donde se encuentran dos placas de la corteza terrestre. Siempre intentan deslizarse una sobre otra, pero sus bordes irregulares se enganchan y se traban. La presión se acumula durante décadas, doblando y forzando la roca. Luego, de repente, la zona trabada se rompe y las placas se deslizan a una nueva posición en solo segundos. Ese movimiento brusco libera toda la energía almacenada y envía ondas sísmicas que se propagan hacia afuera. La consecuencia de mover el suelo se llama terremoto. Los científicos dicen que el suelo a cada lado de Tintina ha estado tratando de deslizarse uno junto al otro durante siglos, pero está atascado. Y ahora, esa zona trabada ha acumulado unos 6 metros de tensión. Esa es la distancia en que el terreno se desplazaría lateralmente si todo se diera de una sola vez. No es solo una pequeña grieta. Es algo que parecería sacado de una película de desastres. Si toda esa tensión acumulada se libera de un golpe, el resultado podría ser un terremoto de magnitud 7,5. ¿Qué tan fuerte es eso? Bastante fuerte. Entonces, ¿qué ocurre durante un gran sismo? El temblor puede durar 30 segundos o más, lo cual es una eternidad cuando las paredes se balancean y el suelo parece rodar bajo tus pies. Si estás cerca de la falla, las cosas pueden volverse realmente aterradoras. El suelo no solo tiembla, podría dar un gran paso hacia un lado. Esto llevaría a algunas renovaciones. Las carreteras podrían adquirir un nuevo patrón de zigzag y los edificios no reforzados quedarían girados. ¿Y si esto ocurre en un invierno canadiense? Digamos que podría convertir un simple corte de energía en una supervivencia de terror. Estar sobre suelo blando es como estar sentado en una gelatina tambaleante. Amplifica la sacudida. La roca sólida es un poco más estable. Sin embargo, sigue siendo peligrosa. Por ejemplo, en México, en 2003, un terremoto de magnitud 7,5 dañó más de 43,000 viviendas, deformó carreteras y cortó la electricidad por kilómetros. En Sulawesi, en 2018, el mismo nivel de magnitud no solo derrumbó edificios, sino que también provocó un tsunami y licuefacción. Todo el vecindario fue tragado cuando el suelo se convirtió en arena movediza. Aquí hay algo interesante. La mayoría de la gente no piensa en Canadá como un país de terremotos, pero en realidad tiene alrededor de 5,000 temblores al año. Sin embargo, son tan pequeños que nunca los sentirías. El verdadero punto caliente es la costa oeste, cerca de la Columbia Británica. Ahí es donde se escucha a la gente murmurar sobre el infame Big One, un futuro megaterremoto que ocurrirá a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, una falla enorme que se extiende por casi 1,000 kilómetros frente a la costa. A diferencia del deslizamiento lateral de Tintina, Cascadia funciona al empujar una placa tectónica debajo de otra. Durante siglos, la placa de América del Norte ha estado doblándose hacia arriba como un resorte mientras la placa Juan de Fuca se sumerge por debajo. Y cuando finalmente se rompa, esa magnitud será de 9, más de 30 veces más fuerte que un 7,5. Sabemos que puede suceder porque ya ha pasado.
El último gran terremoto ocurrió en 1700. Fue tan poderoso que no solo sacudió el noroeste del Pacífico, sino que cruzó el océano y golpeó Japón, donde los aldeanos registraron una ola huérfana sin un sismo local que pudiera explicarla. Recién más tarde los científicos conectaron los puntos. Esto nos lleva al hecho de que a pesar de todo esto, el tamaño de la falla, la tranquila acumulación de tensión y el potencial para un terremoto de magnitud 7,5, la falla Tintina ni siquiera está incluida en el mapa oficial de peligros sísmicos de Canadá. Al menos por ahora. Eso significa que no hay advertencias ni zonas de peligro codificadas por colores. Y cuando una falla no está en el mapa, nadie diseña un edificio resistente. No hay preparación adecuada. No se construyen estructuras reforzadas ni se tienen códigos sísmicos. Especialmente cuando la gente no espera que el suelo pueda abrirse. Para ser honestos, esto no es un error de alguien. La falla no mostró señales de estar activa recientemente y esta parte de Canadá es muy grande, tranquila y no cuenta con mucha vigilancia. Hasta hace no mucho, la gente había considerado la Tintina una curiosidad geológica. Algo interesante para observar el pasado, pero no relevante para el futuro. Durante años, la falla Tintina pasó inadvertida, pero eso cambió cuando los investigadores trajeron equipos de alta tecnología. Descubrieron desplazamientos sutiles pero claros del terreno cerca de Dawson City. Parecían cicatrices en el paisaje y apuntaban a terremotos pasados, incluyendo uno que empujó la Tierra 900 metros. Curiosamente, las nuevas características glaciares no mostraron signos de alteración, lo que significa que tal vez el último gran terremoto ocurrió justo antes del fin de la última edad de hielo. En términos geológicos, eso es bastante reciente. Cuando los científicos alinearon esos desplazamientos del terreno con las edades de los glaciares, la conclusión fue clara. La falla de Tintina no está retirada, solo ha tenido un largo descanso. Y ahora está ansiosa por volver al trabajo. Por eso, los investigadores quieren que aparezca oficialmente en el mapa de peligros sísmicos de Canadá. Dawson City merece más que un emoji de encogimiento de hombros cuando la Tierra decida estirarse. Los expertos están jugando a ser detectives de la Tierra. Están escaneando bosques y ríos en busca de cicatrices tenues que los terremotos pasados trataron de ocultar. Están cavando trincheras como arqueólogos con gusto por el caos, hojeando el diario de la Tierra una página fangosa a la vez. Cada grieta, pliegue y capa se añade a la historia de cuando Tintina lanzó su última rabieta y cuán fuerte podría ser la próxima. Es bastante asombroso que los satélites puedan rastrear si un lado de un valle se está desplazando lentamente por delante del otro. Una grieta gigantesca de más de 3.500 kilómetros de longitud se está abriendo a lo largo de África. Carreteras, casas e incluso escuelas están siendo destruidas. Ahora, los científicos creen que finalmente han descubierto la causa. Una enorme columna de roca ardiente llamada superpluma que se eleva desde lo más profundo de la Tierra y se está separando lentamente la Tierra centímetro a centímetro. Esto no es un pequeño cambio. El continente se está dividiendo en dos y la clave de lo que está sucediendo podría estar oculta a miles de kilómetros de distancia en Hawái. ¿Y por qué estas islas de repente tienen un papel en todo esto? Vamos a verlo. Primero, es importante saber que esta no es información nueva. África ha estado dividiéndose lentamente durante unos 25 millones de años. Esto está ocurriendo en una región llamada Rift de África Oriental. Se extiende por miles de kilómetros desde Etiopía hasta Mozambique y es el sistema de rift continental activo más grande del planeta. Y con eso me refiero a lugares donde la corteza terrestre está siendo estirada y separada, y hay fallas, terremotos y erupciones volcánicas. En 2018, por ejemplo, apareció una enorme grieta cerca de un pequeño pueblo al oeste de la capital de Kenia, Nairobi. En algunos puntos tenía alrededor de 20 metros de ancho. Fue aterrador.
sucedió rápidamente y dejó un rastro de destrucción. Se cortaron caminos, se destrozaron granjas. La gente estaba nerviosa ya que la tierra se abría bajo sus pies, y lo digo bastante literalmente. Un hombre vio cómo la grieta partía su casa. Apenas tuvo tiempo de recoger algunas de sus pertenencias antes de que todo se derrumbara. Suena aterrador, ¿verdad? Desde que ocurrió en la región del Rif de África Oriental, el pánico se extendió con velocidad. Los medios de comunicación lo cubrieron intensamente y afirmaron que era una prueba de que África se está dividiendo. Las personas que estaban cerca de la grieta pensaron, «Oh no, ya está sucediendo». Y muchos aún lo creen hoy. Pero no es así, al menos no con esa grieta en particular. Porque después del pánico inicial, videos y fotos revelaron pistas de que no había relación con el movimiento de placas tectónicas. Primera pista, los dos lados de la grieta no coincidían, como intentar juntar piezas de rompecabezas equivocadas, no encajaban. Segunda pista, la grieta no era una línea continua, había una especie de puentes de suelo en el medio. Todo esto indicaba que se trataba de una erosión repentina. Es decir, algunos especialistas creen que la grieta había estado llena de ceniza volcánica del cercano monte Longonot, pero luego la región fue golpeada por fuertes lluvias. Cuando el agua empapó el suelo, arrastró la ceniza y la grieta quedó expuesta. Problema resuelto. Incluso después de que se supo la verdad, ya era demasiado tarde. Este suceso reavivó la conversación sobre la separación de África. Y aquí está el asunto. Aunque esa grieta no tenía nada que ver, no te equivoques. África realmente se está partiendo. Eso se debe a que el continente se encuentra entre dos placas tectónicas, la placa somalí al este y la placa nubia al oeste. El problema es que se están alejando una de la otra, y a medida que se separan, la brecha en el valle del Rif de África Oriental sigue ensanchándose. A la larga, la placa somalí podría separarse de la placa nubia, formando una masa terrestre completamente nueva, algo del tamaño de Madagascar o incluso Nueva Zelanda. Pero no te preocupes, este proceso es súper lento. Tan lento que ninguno de nosotros lo verá terminado. Los expertos dicen que el continente se está separando medio centímetro al año en algunos lugares. Para darte una idea, es menos de lo que miden las uñas. Así que podemos decir que esta ruptura tardará millones de años, lo cual es una buena noticia para las personas que viven ahí. Pero eso no significa que no sentirán los efectos de esta lenta separación. De hecho, ya están ocurriendo. Tenemos como ejemplo la región Afar de Etiopía. En 2005 mostró cuán impredecible puede ser la grieta. En un corto periodo, 420 terremotos sacudieron la zona y abrieron una fisura enorme. Lo que normalmente tarda siglos ocurrió en solo unos días, desafiando por completo lo que los científicos pensaban saber sobre la velocidad de los cambios geológicos. En ese entonces, la grieta se extendió por más de 56 kilómetros y la vida alrededor de ella sigue lejos de ser fácil. Recientes terremotos destruyeron gran parte de la infraestructura. 37 escuelas resultaron dañadas y dejaron a 5,000 estudiantes sin aulas, y eso fue solo una parte del daño. A medida que las placas tectónicas se separen, el agua inundará esta región, creando un nuevo océano según algunas predicciones. Países como Zambia y Uganda, que actualmente no tienen salida al mar, podrían un día tener una línea costera. Esa sería una excelente noticia para ellos, ya que podría abrir nuevas rutas comerciales y transformar por completo sus economías. Sin embargo, no te emociones demasiado. No estaremos sumergiéndonos en las aguas de este sexto océano en un futuro cercano. El proceso de separación llevará de 5 a 10 millones de años más, pero es difícil decir exactamente cuándo, ya que grandes sucesos sísmicos, como terremotos, podrían acelerar todo. Bien, esto es lo que sabemos. La placa somalí y la placa nubia están en medio de una dramática separación tectónica y se mueven lentamente en direcciones opuestas. África se está dividiendo en dos. La Tierra tal vez gane un nuevo océano a causa de este proceso, pero hasta hace poco no sabíamos exactamente qué está desencadenando todo esto. O sea, las placas tectónicas se están moviendo, pero ¿por qué? ¿Este proceso geológico está siendo impulsado por algo que sucede en el manto de la Tierra? ¿O podría tener una fuente mucho más grande y profunda? Bueno, los científicos creen que finalmente resolvieron el misterio. El continente se está rompiendo porque hay una superpluma profunda del manto, una enorme columna de roca caliente debajo del sistema del Rif de África Oriental.
Es como un enorme martillo subterráneo que empuja hacia arriba presionando contra la corteza y lentamente agrietándola. Pero aquí está lo interesante. Los científicos llegaron a esa conclusión gracias a algo que sucedió en una parte del mundo totalmente diferente: Hawái. Allí también hay una pluma de roca supercaliente que se eleva desde lo profundo del planeta. Esta pluma derrite la corteza que está encima y eso es lo que alimenta a los volcanes de Hawái. A medida que la placa del Pacífico se desplaza sobre esta pluma, la roca fundida rompe en nuevos lugares, creando volcán tras volcán. A lo largo de millones de años, así es como se formaron las islas hawaianas. Esta pluma hawaiana contiene gases nobles como helio y neón. ¿Y sabes dónde más los científicos encontraron esos mismos gases? Debajo del Rift de África Oriental. ¡Bingo! Este descubrimiento respaldó la teoría de que una superpluma está impulsando lo que ocurre en África. Y la llamamos super porque podría ser inmensa. Verás, estos mismos gases se han encontrado en rocas volcánicas desde Kenia hasta Malawi. Así que todo indica la existencia de una única superpluma que se extiende desde el Océano Índico hasta el Mar Rojo, no un grupo de fuentes aisladas. Si sus datos e investigaciones son correctos, los científicos estiman que esta superpluma bajo África se origina en el límite entre el núcleo y el manto, que se encuentra a unos 2.900 kilómetros de profundidad en el interior de la Tierra. Aunque las firmas químicas del Rift de África Oriental son similares a las que se encuentran en las rocas volcánicas de Hawái, no son idénticas. Se cree que la pluma hawaiana es un chorro ascendente de manto caliente, parecido al movimiento dentro de una lámpara de lava. La pluma de África podría tener una forma diferente, más bien como una gran masa de material caliente y flotante que asciende desde lo profundo de la Tierra. Al llegar a la superficie, este material caliente choca contra la capa exterior fría y sólida y se extiende lo suficiente para romperla y desencadenar una intensa actividad volcánica en toda la región. Y si esta teoría es correcta, estamos siendo testigos de una fuerza lenta pero imparable que redibujará el mapa de África y cambiará el continente. Los expertos han explicado que África se está dividiendo en dos, y así es como se verá. De cerca, el proceso es aún más impactante, con una enorme grieta que se extiende desde Mozambique en el sur hasta el Mar Rojo en el norte. Esta fisura sigue creciendo cada año, desgarrando la tierra y destruyendo hogares. Pero ahora, los especialistas creen que el continente podría partirse mucho antes de lo que esperamos. África se está fracturando debido al movimiento de la placa somalí. Piensa en ello como una ruptura dramática que ocurre entre placas tectónicas. En el lado este está la placa somalí. En el oeste tenemos la nubiana. Y durante esta ruptura, la placa somalí solo quiere un poco de espacio, así que se está alejando de la otra. Este movimiento está formando el Valle del Rift de África Oriental. Una región donde las placas tectónicas se están separando, el magma sigue ascendiendo desde las profundidades y están naciendo un montón de volcanes activos. Así que este lugar es caliente, con temperaturas diurnas que pueden alcanzar hasta 54 grados Celsius y por la noche bajan a 35 grados Celsius. Dentro de esta zona de calor tenemos el Triángulo de Afar, también conocido como Depresión de Afar. Su geología es fascinante, ya que el proceso de Rift está provocando la formación de valles, fallas y grietas profundas en esta región. Toma, por ejemplo, esta enorme fisura de poco más de 56 kilómetros de longitud en el desierto de Etiopía. También es tan ancha que una persona puede caber fácilmente en su interior. Pero lo aterrador es que esta grieta sigue aumentando, creciendo aproximadamente 1,27 centímetros cada año. La separación de las placas Nubia y Somalia también podría dar lugar a la formación de un nuevo océano en África. Pero este tipo de proceso no es algo nuevo. Hace aproximadamente 150 millones de años, cuando los dinosaurios aún existían, un cambio tectónico similar creó el Océano Atlántico. Los continentes estaban todos agrupados, pero cuando se formó una grieta en lo que era Pangea, comenzaron a separarse, lo que dividió los hemisferios en este y oeste. Así que, algo similar está ocurriendo con este vacío en África. En algún momento, los expertos dicen que las aguas del Océano Índico podrían inundar el Valle del Rift de África Oriental, lo que eventualmente creará un sexto océano.
Es una lástima que no puedas nadar en sus aguas durante tu vida. Según el geofísico Ken McDonald, que se especializa en fallas tectónicas, esta dramática ruptura podría ocurrir en aproximadamente 1 a 5 millones de años. Créeme, eso se considera rápido en términos geológicos y mucho antes de lo que la mayoría de los expertos pensaba. Aunque no llegarás a ver cómo África se divide, la gente allí aún verá y sentirá las señales. Podrían experimentar intensas erupciones volcánicas y fuertes terremotos mientras este proceso se desarrolla lentamente. Un ejemplo está relacionado con esa aterradora grieta en el desierto de Etiopía que mencionamos anteriormente. La fisura se creó en 2005, después de que la zona fuera impactada por 2 erupciones volcánicas y 163 terremotos, cada uno con una magnitud mayor a 3,9. Una grieta tan profunda y larga en la Tierra generalmente toma siglos en formarse, pero en este caso se desarrolló en tan solo unos días. Así de poderoso es este evento. De hecho, este tipo de actividad sísmica intensa puede acelerar el proceso de división de África. Y por esa razón es tan difícil predecir un marco de tiempo exacto para este evento. Lo que sabemos es que la gente ya está llamando a esta nueva tierra el continente nubio. Si las predicciones son correctas, incluirá Somalia, Kenia, Tanzania y partes de Etiopía. Eso es emocionante y preocupante al mismo tiempo. A medida que surjan nuevas costas, los países deberán realizar importantes ajustes en cuanto a infraestructura y gestión de tierras. Podrían perder muchas carreteras, casas y otras construcciones ubicadas cerca o directamente en el Valle del Rift de África Oriental. En Kenia, por ejemplo, las fisuras destrozaron una carretera concurrida y las autoridades intentaron desesperadamente llenar la brecha con rocas y cemento. En otro caso, una anciana estaba sentada y comiendo con su familia cuando su casa se partió por la mitad de repente. Recientemente, los terremotos que ocurrieron cerca de la región Afar de Etiopía demolieron 37 escuelas y obligaron a unos 5,000 estudiantes a abandonar sus aulas. Por desgracia, historias como estas podrían volverse más comunes en los próximos años. Pero también hay un lado positivo en todo esto. Los países ubicados en el centro de África, como Zambia y Uganda, podrían ganar costas. Y eso podría ser maravilloso para ellos. Tener una costa significaría acceso a nuevas rutas comerciales, lo que abriría nuevas oportunidades económicas. Además, considere el auge del turismo. Con todas esas playas paradisíacas recién formadas, estos países podrían convertirse en el próximo gran destino para los viajeros. El ecosistema local en este nuevo océano también cambiará y podrían surgir nuevas especies marinas. Entonces, veamos. Este es el camino donde la grieta está más avanzada en este momento. Quiero decir, esperamos que aquí sea donde África eventualmente se separe. Pero las cosas podrían volverse un poco más complicadas. Hace algún tiempo, Michael Daly, un geólogo de la Universidad de Oxford, sugirió que esta grieta podría extenderse más al oeste. Y algunas nuevas evidencias apoyan su teoría, puesto que señalan que la fisura podría extenderse al sur a través del corazón de Botsuana hacia Sudáfrica y al oeste a través de Namibia hasta el Océano Atlántico. Si estas fracturas se ensanchan hasta convertirse en grietas profundas, el océano podría entrar y llenar los huecos. Expertos dicen que África podría dividirse tanto que se convierta en un archipiélago. Sin embargo, no veremos eso suceder. Tomará decenas de millones de años que esto ocurra. Ya sabemos que África corre el riesgo de dividirse en un conjunto de enormes islas, o pequeños continentes. Las noticias tampoco son buenas para Madagascar, ya que la cuarta isla más grande del mundo podría terminar dividida a la mitad. Pero, ¿puede ocurrir el proceso opuesto? Es decir, ¿puede aparecer nueva tierra mientras las placas Nubia y Somalí se separan? Bueno, a medida que estas placas tectónicas se separan, el magma del manto terrestre podría elevarse a la superficie. Y cuando se enfría, se solidifica y forma nueva tierra. Así es como surgieron otros lugares en el mundo, como Islandia y las Azores. Así que sí, el mismo proceso podría ocurrir en el Rift de África Oriental, y a largo plazo es posible que este cree nuevas islas.
Por ahora, todo lo que podemos decir es que la geología de la depresión de Afar es única. Es el sistema de rift más activo en nuestro planeta. Y cuando digo sistema de rift, me refiero a una zona donde las placas tectónicas se están separando. Esta región reúne todo tipo de eventos, desde fallas en la corteza terrestre hasta zonas volcánicas, hasta la posible formación de un sexto océano. Para los expertos, es como estudiar de cerca la evolución de los rifts. Y dado que es una zona volcánica tan activa, también tiene un enorme potencial para aprovechar la energía geotérmica, es decir, utilizar el calor del interior de la Tierra para generar electricidad. 2 plantas de energía geotérmica ya están produciendo energía en Etiopía. Una en el Valle del Rift etíope y la otra en Afar. Ahora, los geólogos están explorando nuevos lugares potenciales. Cuando observamos esa honda grieta en el suelo, sabemos que está causada por el movimiento de las placas tectónicas. Allí no hay misterio. ¿Sabían que nuestro planeta tiene cicatrices? Una de ellas está en Norteamérica. La cicatriz nos puede revelar muchas cosas fascinantes sobre la historia de la Tierra. Pero lo más interesante es que pudo cambiar la apariencia de nuestros continentes y fracturar nuestro mundo. Pero por alguna razón esta cicatriz no lo ha hecho aún. Y esa ni siquiera es la parte más interesante. Lo más increíble de esta cicatriz es que podría albergar una fuente gigante de energía limpia y barata. Vayamos a Kansas para descubrir qué es. Hace 1100 millones de años, se formó una grieta gigante en la corteza de nuestro planeta, en el territorio del actual Medio Oeste de Estados Unidos. Se llama Corazón Roto. Esta grieta gigante está llena de magma solidificado, y de lejos parece una cicatriz real. Pero, ¿cómo apareció? Corazón Roto era un antiguo valle de rift, una enorme falla geológica que forma depresiones alargadas en la corteza terrestre. Ocurrió porque las placas tectónicas se separaron. Es como las piezas de un rompecabezas que de repente comenzaron a separarse. En ese momento, miles e incluso millones de toneladas de magma brotaron de las profundidades de nuestro planeta. Ese evento pareció un verdadero apocalipsis y duró unos 100.000 años, pero luego se detuvo y los científicos no saben por qué. Si el proceso de ruptura hubiera durado más, lo más probable es que el continente de Norteamérica se vería diferente hoy, o ni siquiera existiría. Ahora mismo, esta falla parece una herradura gigante que se extiende desde Kansas, al norte hasta el lago Superior, y al sur hasta Michigan. Pero algunos estudios indican que la falla puede ser más grande y extenderse aún más al sur, y el ancho de la falla podría igualar el ancho del Mar Rojo. Después de que la ruptura se detuvo, todo el valle se cubrió de colinas y árboles. La falla misma está cubierta por una gruesa capa de rocas sedimentarias, así que es bastante difícil de rastrear. Las partes más notables de la grieta están en el área del lago Superior. Ahora, todo se ve tranquilo y hermoso, pero en el pasado había fuentes y ríos de lava, terremotos, una olla hirviendo a escala planetaria. Todo lo que queda de eso son depósitos de basalto, una roca oscura y densa que se forma de la lava enfriada. Había tanto basalto que su peso empujó el valle cada vez más profundo en la corteza terrestre. Incluso cuando las erupciones y la ruptura pararon, el valle continuó hundiéndose por la enorme masa de este sedimento. Luego, secciones masivas de la corteza terrestre a ambos lados del valle empezaron a contraerse, y las piezas del rompecabezas lentamente empezaron a juntarse. Esto llevó a una eyección a gran escala de material volcánico hacia arriba, y junto con el basalto, aparecieron depósitos de roca de cobre en el valle. La gente extrajo este cobre por unos 8.000 años, hasta finales del siglo XX. Las minas de cobre finalmente cerraron, pero ahora parece que la industria está regresando. Sin embargo, Corazón Roto no le interesa a la gente solo por sus reservas de cobre. Alberga algo más valioso y útil para nuestra civilización. Los científicos creen que este valle esconde reservas masivas de hidrógeno, y esta sustancia puede ayudarnos a cambiar a una fuente de energía más limpia, barata y más eficiente. Si el combustible de hidrógeno se vuelve ampliamente disponible, todos cambiarán a él, dejando atrás el costoso, ruidoso y contaminante proceso de producción de petróleo. Ahora, apuesto a que la palabra hidrógeno les resulta muy familiar. No suena como el descubrimiento del siglo,
y la gente lo ha estado usando por mucho tiempo. Por un lado, tienen razón, pero no del todo. El 90% del hidrógeno producido por humanos se usa como materia prima para la industria química. El hidrógeno se usa para producir amoníaco para fertilizantes, metanol para combustible y solventes, y para purificar petróleo crudo. Fabricantes de vidrio, cemento, acero y otros metales están considerando usar hidrógeno en sus fábricas para una producción más eficiente. El hidrógeno puede volverse una alternativa a los combustibles fósiles, es decir, el petróleo y la gasolina producida de ellos. Carros, barcos, trenes, aviones y plantas de energía. Todos estos podrían cambiar a hidrógeno pronto. En este caso, la producción puede ser más barata y mejor para la naturaleza. Pero esto funcionará solo si encontramos fuentes abiertas de hidrógeno. Verán, cerca del 95% del hidrógeno que usamos se produce de combustibles fósiles. Gasificamos carbón, oxidamos hidrocarburos y extraemos hidrógeno del metano. Todos estos métodos de producción requieren energía, pero la peor parte es que llevan a grandes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero ¿qué tal si encontramos fuentes de hidrógeno puro que no requieran procesamiento? Entonces, ahorraremos energía para su producción y haremos el planeta más limpio. ¿Pero dónde podemos encontrar esas fuentes? Los científicos dicen que hay muchas por todo el planeta, y una de las más grandes está en el Valle del Rift en el medio oeste de Estados Unidos. ¿Pero cuál es el problema con ir y extraerlo? Bueno, no es tan sencillo. Para extraer hidrógeno puro, se necesitan 3 condiciones. La primera es la fuente de hidrógeno misma, lo cual es bastante lógico. La segunda son rocas almacén, o sea, contenedores naturales donde se guarda este hidrógeno. Y la tercera son sellos naturales, que evitan que el gas escape. En otras palabras, estos sellos funcionan como la tapa de una botella, no permiten que la sustancia escape. Así que en general, es necesario encontrar dónde se libera el hidrógeno, dónde se acumula y dónde se almacena. Cuando se cumplen estas condiciones, las compañías de extracción de recursos naturales pueden empezar a trabajar. ¿Pero cómo aparece el hidrógeno? Bueno, repasemos lo básico de química. Los compuestos de hidrógeno y oxígeno forman agua. Esto significa que hay que dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Este proceso ocurre seguido en la naturaleza. Hay muchos lugares por todo el planeta donde esto pasa. Los científicos confían en que al menos 30 estados de Estados Unidos tienen reservas de hidrógeno, y si las detectamos, aceleraremos la transición energética a combustibles más seguros y eficientes. Miles de carros circulan usando gasolina. Muchos de ustedes conocen el olor de los gases de escape, ese aire espeso y contaminado que es difícil de respirar. ¿Y los carros eléctricos? Deben estar mejorando la situación, ¿cierto? Bueno, aquí hay otro problema. Producir baterías para estos vehículos daña la naturaleza. Los materiales usados para hacer baterías son litio, cobalto y níquel. Su extracción implica una gran liberación de materiales tóxicos, no solo al aire, sino también al agua. Transportar estas baterías también crea una gran huella de carbono. Producir un solo carro eléctrico emite unas 4 toneladas de dióxido de carbono. Para compensar eso, el dueño necesita manejarlo por al menos 8 años. Eso es lo que tarda en compensar las emisiones que un carro normal produciría. ¿Y la confiabilidad y conveniencia? ¿Qué harán si la batería se acaba durante el viaje y no hay estaciones de carga cerca? Este problema se resolverá en el futuro con la creciente popularidad de los carros eléctricos. Ahora, los científicos creen que en los últimos 1.000 millones de años, la corteza terrestre ha dividido suficiente agua en hidrógeno y oxígeno. Nuestro planeta guarda este gas bajo tierra, esperando que empecemos a usarlo. Según los cálculos, aún considerando todas las tecnologías y capacidades de producción de nuestra civilización, las reservas de hidrógeno en las entrañas del planeta son suficientes para darnos energía por 170.000 años. Por eso la grieta gigante en Kansas atrae a científicos de todo el mundo. Enormes cantidades de basalto y otras rocas pueden reaccionar con agua para liberar hidrógeno. Y ahora los científicos buscan lugares donde este material se acumula y se almacena. Algo está a punto de cambiar por completo el futuro de la costa oeste, la línea costera, la infraestructura, todo el mapa. Los científicos temen que no viene solo un gran terremoto, sino 2, uno provocado por el otro. Pocos lo tenían en el radar, pero nuevos estudios lo están cambiando todo. Durante décadas,
Todos trataron la falla de San Andrés y la zona de subducción de Cascadia como dos monstruos separados que simplemente vivían en el mismo vecindario. Eran poderosas e independientes, pero ahora se cree que estas dos fallas gigantes están vinculadas y que una podría arrastrar a la otra, causando una ruptura inmediata. Cascadia se mueve, San Andreas se mueve. Lágrimas de San Andreas, las de Cascadia y sus consecuencias son inquietantes. Científicos vieron que esto pasó 10 veces en los últimos 31.000 años. Terremoto, pausa, terremoto. Proviene de núcleos de sedimentos marinos, cápsulas del tiempo extraídas del fondo del océano. Los investigadores analizaron capas de sedimento y hallaron dobletes, capas de escombros creadas por dos terremotos masivos tan seguidos que el océano apenas pudo asentarse entre ellos. Ese descubrimiento nos lleva a la triple unión de Mendocino, el generador de problemas geológicos de la costa oeste. Es el lugar donde tres placas tectónicas chocan y se rozan entre sí como engranajes mal alineados. También es la zona donde la falla de San Andrés se encuentra con Cascadia, lo que la convierte en el lugar perfecto para que se formen estos dobles terremotos. Los cambios de tensión causados por una ruptura en una falla viajan directamente a través de esta unión y desestabilizan la otra. No pasa nada cuando esto le ocurre a un librero. Cuando mueves un libro, otros tres se mueven también. Pero cuando lo piensas como una costa con millones de personas, ciudades enteras, infraestructura importante, de inmediato se vuelve aterrador. Para mucha gente que vive en la costa oeste, la falla de San Andrés se siente como un problema de California y Cascadia como un problema de Oregón y Washington. Pero cuando entiendes que estas dos fallas pueden básicamente activarse una a la otra, deja de ser un problema local y se convierte en uno continental. Un megaterremoto en Cascadia por sí solo puede alcanzar una magnitud de 9.0 o más, abrir entre 600 y 700 millas del fondo marino, y enviar un tsunami rugiendo hacia la costa del Pacífico, y podría ser solo el primer sismo. Y luego, tal vez minutos después, la falla de San Andrés se activa en el norte de California. El temblor podría recorrer el estado como un cierre abriéndose en una chamarra, y si va en la otra dirección, podría ser igual de grave. Si la falla de San Andrés se rompe primero, el estrés resultante puede desestabilizar la zona de subducción de Cascadia. Podrías tener primero el terremoto en California, con edificios tambaleándose, carreteras partiéndose y fallas eléctricas, y luego, poco después, el océano se retira en Oregón o Washington e inicia la cuenta de 20 minutos para un tsunami. Es el tipo de reacción en cadena que no quieres ni siquiera en un videojuego, mucho menos en la vida real. Este descubrimiento también nos dice algo inquietante sobre el terremoto de 1700, el que envió un tsunami tan grande a través del Pacífico que llegó a Japón sin previo aviso. Los pescadores japoneses llamaron a esa ola el tsunami huérfano porque llegó sin que se sintiera ningún temblor. Solo siglos después, los científicos descubrieron que provenía del noroeste del Pacífico, pero hasta hace poco, nadie sabía que la falla de San Andrés también pudo haber sentido ese evento, e incluso pudo haberse deslizado o desestabilizado por eso. Así que toda la costa oeste pudo haberse movido al mismo tiempo. Y hemos llegado a la parte más aterradora. Todo esto no se trata de si va a pasar, sino estrictamente de cuándo. Las fallas tienen un ritmo, un paso y un latido geológico. Hemos visto cómo se comportan a lo largo de miles de años. Sabemos lo que hicieron, y ahora sabemos que a veces lo hacen en secuencia. El verdadero miedo no es el primer temblor. California ya espera uno grande. El verdadero miedo es el segundo temblor, el que llega antes de que hayas revisado a tu familia, antes de que los servicios de emergencia se reorganicen, antes de que regrese la luz y antes de que se asiente el polvo. Aunque no vivas en la costa oeste, esto también te afecta. Los puertos de California, Oregón y Washington manejan una enorme parte de las importaciones de Estados Unidos. Si fallan, no solo afectará a la costa. La onda expansiva impacta a todo el país y al mundo. Los precios suben, las cadenas de suministro se frenan, la gasolina escasea y los envíos se retrasan. El mundo está más conectado de lo pensado, y un golpe geológico en el Pacífico no sería solo un desastre local. Se extendería, hilo por hilo, a la vida de todos. Así que quienes tienen el poder deben prepararse no para una sola gran ruptura, sino para dos: planes de emergencia, rutas de evacuación,
tiempos de respuesta y diseño eléctrico deben actualizarse, la naturaleza ya mostró el daño de una gran ruptura a la economía moderna. Sucedió en Japón en 1995. El 17 de enero, a las 5:46 de la mañana, el sismo ocurrió justo en la punta norte de la isla Awaji, a solo 12 millas de Kobe, una ciudad enorme y muy activa que en ese entonces tenía alrededor de 1.400.000 habitantes y otros 2.600.000 en Osaka, que está cerca. La ruptura se extendió a lo largo de la falla Nojima por unos 25 millas. Eso no suena a mucho hasta que te das cuenta de que edificios enteros no pueden sobrevivir ese tipo de empujón lateral. Más de 5.000 personas perdieron la vida. 43.000 resultaron heridas. Casi 400.000 edificios quedaron dañados de manera irreparable. Este desastre golpeó una de las zonas industriales más grandes de Japón, y cuando te metes con un lugar así, el impacto no se detiene en la costa. Los daños sumaron $200.000 millones por infraestructura destruida y negocios cerrados. El puerto de Kobe colapsó. Solo el 30% de las vías Osaka-Kobe funcionaban. Parte de la Ruta Nacional 28 desapareció bajo tierra. Escuelas, hospitales y edificios municipales, el 85% sufrió daños o quedó inutilizable. Hubo incendios por todo Kobe, casi 300 incidentes, quemando unas 70 manzanas de ciudad y cobrando entre 600 y 700 vidas más. Cerca de 100.000 se fueron para siempre, el 2,5% de la población en menos de un año. Y algo importante, fallaron tantos puentes que los ingenieros notaron que los diseños antiguos no soportaban movimientos laterales. Las casas con techos de teja, hechas para tifones, colapsaron porque el peso estaba muy arriba. Las casas posteriores a 1981 resistieron, probando la importancia de las normas sísmicas. Japón invirtió $58.000 millones en restaurar la zona. La luz volvió en días, las carreteras y trenes funcionaron en pocos meses. La vía duró 21 meses. El puerto quedó listo en poco más de 2 años y los escombros se habían ido. En 15 meses, la manufactura volvió al 98% de lo anterior. Las tiendas reabrieron. En 1999, la economía de Kobe alcanzó el 75 a 90% de niveles previos. Japón renovó su gestión de desastres, crearon el Consejo Central y mejoraron códigos de obra. Mejoraron todo, desde simulacros de emergencia hasta el diseño urbano resistente al fuego, y lanzaron el sistema de alerta temprana de terremotos que ahora le da a Japón esos valiosos segundos antes de que empiece a temblar, el mismo sistema que ha salvado incontables vidas desde 2007. Pero a pesar de todas estas mejoras, la región de Kansai sigue estando en una zona peligrosa. La falla Nojima, que rompió en 1995, aún pasa bajo ellos. Los sismos de Osaka en 2018 y Noto en 2024 recordaron que la amenaza sigue ahí, esperando su momento. Un futuro gran evento en ese sistema podría golpear aún más fuerte simplemente porque la región se ha vuelto más compleja, más interconectada y con mayor carga económica. Así que Kobe ni siquiera fue una ruptura doble de falla, pero aún así destruyó un importante centro industrial, remodeló la economía nacional y cambió para siempre las rutas de envío globales. Por eso, cuando los científicos empezaron a hablar de 2 fallas conjuntas activándose una tras otra en Cascadia y San Andrés, ni siquiera tienes que imaginarte las consecuencias. Ya tuvimos un adelanto en 1995. El terremoto más fuerte jamás registrado al este del río Mississippi, que ocurrió hace más de 200 años, nunca ha terminado, según algunos científicos. La mayoría de los terremotos son de segundos a minutos, y el récord oficial hasta ahora es uno silencioso ocurrido en Sumatra que duró 32 años. Este fenómeno de deslizamiento lento desencadenó un gran terremoto y un tsunami. Así que, si es cierto que el terremoto de Nueva Madrid todavía está enviando réplicas, tendremos un nuevo nombre en la cima de esta triste lista. El terremoto comenzó en diciembre de 1811, con un poderoso sismo en una parte poco poblada del noreste de Arkansas.
El temblor se sintió casi a 1.600 kilómetros de distancia en la Casa Blanca, y las campanas de las torres sonaban en Boston, y también más lejos. Incluso hizo que el poderoso Mississippi fluyera hacia atrás por unos minutos sobre nuevas cascadas formadas por el desplazamiento del suelo. El pueblo de Nueva Madrid, Missouri, desapareció por completo en la catástrofe. La tierra no se mantuvo quieta hasta finales de enero del año siguiente, cuando la situación se volvió grave de nuevo. Un terremoto muy fuerte golpeó esta vez cerca de la confluencia del río Ohio y el río Mississippi, justo en el talón de Missouri. Los geólogos creen que fue una ruptura en la falla de Nueva Madrid, lo que aumentó aún más la tensión en la cercana falla de Reelfoot. Justo cuando parecía que no podía empeorar, pasaron otras 2 semanas de temblores y la falla de Reelfoot se rompió profundamente bajo Nueva Madrid. En Tennessee, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Nueva Madrid, el levantamiento del suelo creó el lago Reelfoot. Los vapores navegaban por el río, con miles de árboles flotando y hectáreas de bosque destrozados por el terremoto. En San Luis, Missouri, que se encuentra a 257 kilómetros de distancia, los edificios sufrieron graves daños y las chimeneas cayeron en Cincinnati, Ohio, a 645 kilómetros de distancia. Hasta en Montreal, Canadá, a más de 1.600 kilómetros, algunas personas sintieron temblar la tierra. Los sismólogos han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos en la zona sísmica de Nueva Madrid cada año desde 1974. Algunos investigadores creen que hasta el 30% de esos terremotos fueron réplicas de los grandes sismos de 1811 y 1812. En partes de Estados Unidos, donde no hay mucha actividad tectónica, estas réplicas podrían continuar retumbando durante años, tal vez incluso siglos, después de los grandes terremotos. Las réplicas son la manera en que la Tierra libera todo ese estrés acumulado durante el terremoto principal. Cuando el suelo tiembla debido al primer sismo, ejerce una gran presión sobre las rocas cercanas. Y cuando esas rocas ya no pueden soportarlo más, se fracturan, causando aún más temblores. Esas son las réplicas. Pueden ser bastante intensas, especialmente justo después del sismo principal, pero disminuyen en intensidad con el tiempo. No todos los científicos están de acuerdo en que los terremotos contemporáneos estén relacionados con los de hace 200 años. Generalmente asociamos las fallas con aquellas líneas donde se encuentran las placas terrestres. Pero existe toda una red justo debajo del centro de la placa norteamericana. Son como reliquias de hace 750 millones de años, cuando Norteamérica formaba parte de un supercontinente llamado Rodinia. Cuando Rodinia comenzó a fragmentarse, dejó atrás estas fallas, puntos débiles en la corteza terrestre que se extienden profundamente bajo el Medio Oeste moderno. Así se podría explicar la actividad sísmica. Un equipo internacional de geólogos decidió reconsiderar 3 grandes terremotos que sacudieron América del Norte para poner fin al debate. Utilizaron un nuevo método matemático llamado el vecino más cercano. Este método establece que si los terremotos están demasiado cerca en espacio, tiempo y magnitud para ser considerados sucesos independientes, se asume que uno ha desencadenado el otro. Dependiendo de cómo se interpreten los números, entre un 10 y un 65% de los terremotos recientes de la región podrían ser réplicas de esos terremotos históricos. Y un gran terremoto que afectó a Charleston, Carolina del Sur, a finales del siglo XIX podría explicar hasta un 72% de los sismos de la zona desde entonces. Sin embargo, no todos los lugares son iguales,
por lo que el debate científico continúa. En 1774, el explorador británico James Cook notó un resplandor a lo lejos. Era el volcán del Monte Yasur, en Vanuatu. Este muchacho malo ha estado arrojando lava y cenizas desde entonces, y es muy probable que lo haya estado haciendo desde mucho antes. El volcán está en nivel de alerta desde octubre de 2016, lo que indica que la situación allí es bastante inestable. Incluso han delimitado un radio de 600 metros alrededor del cráter para mantener a las personas a salvo. Ha habido erupciones de intensidad baja a moderada, que expulsan ceniza, gas y vapor, y algunas explosiones más grandes que arrojan material fuera del cráter. Las imágenes satelitales han detectado algunos puntos de emisiones de dióxido de azufre, lo que muestra que Yasur todavía está preparando una gran tormenta allí abajo. Stromboli, una de las islas volcánicas cerca de Sicilia, oficialmente tiene el récord mundial Guinness como el volcán con erupciones continuas más largas. Ha estado mostrando un espectáculo de fuego durante más de 2.400 años ininterrumpidos. Los antiguos marineros lo apodaron el faro del Mediterráneo. La mayoría del tiempo, Stromboli solo expulsa esquirlas, pero de vez en cuando produce flujos de lava o expulsa fuentes moderadamente altas. A veces, también podrías ver explosiones impulsadas por vapor. Hace más de 200 millones de años, el mundo experimentó una transformación importante, no con una ni con dos, sino con 4 grandes erupciones volcánicas que cambiaron las reglas del juego. Todo ocurrió en Rangelia, un gran pedazo de tierra que solía ser un volcán gigantesco que se extendía por lo que ahora son la Columbia Británica y Alaska. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a los dinosaurios a crecer desde criaturas del tamaño de un gato hasta los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Además, se desencadenó una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Un terremoto de magnitud 15 tiene el potencial de destruir completamente nuestro planeta y evaporar toda el agua en cuestión de segundos, dejando la Tierra inhabitable. Más de 500,000 de terremotos ocurren anualmente, pero ninguno tiene una magnitud de 15. El 90% de los sismos ocurren en la aterradora zona del Cinturón de Fuego, ubicada alrededor del Océano Pacífico. El suelo allí es como gelatina, tiembla casi constantemente. El terremoto más poderoso que ha golpeado la Tierra tuvo una magnitud de 9,5. Tanta potencia puede alargar o acortar el día, pero probablemente hay un terremoto en los confines de tu propia casa ahora mismo causado por una partícula de polvo que aterriza en una mesa, aunque tiene una potencia de 15 grados negativos. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas se mueven. Son como piezas de Lego que no están bien encajadas, y cuando se mueven hacia arriba, hacia abajo o chocan entre sí, el suelo también se mueve, desencadenando terremotos. Esta energía tectónica funciona como una batería. Almacena energía durante mucho tiempo, por ejemplo, unos 500 años. Cuando esta energía almacenada se libera en una explosión repentina, las consecuencias son devastadoras. Incluso las estructuras más fuertes sucumben a esta fuerza implacable que deja un rastro de destrucción en su camino. En algunos casos, los terremotos pueden desencadenar tsunamis y así amplifican el caos. Tal cantidad increíble de poder puede abrir la tierra y causar un daño inconmensurable. La intensidad de un terremoto se mide por la escala de Richter, pero ahora está siendo reemplazada por la escala de magnitud de momento. Cuando ocurre un terremoto, escuchamos que dicen cuán fuerte es. Suele ser de 1 a 10. Afortunadamente, aún no hemos tenido un terremoto de 10 en la escala de Richter. El terremoto más potente que ha ocurrido en la historia moderna sucedió en Chile en los años 60.
Fue de alrededor de 9,5 en la escala de Richter y alteró la rotación de la Tierra y desajustó la duración del día en 2 milisegundos. También desencadenó un enorme tsunami y afectó una vasta área de 250.000 kilómetros cuadrados. La escala de Richter en realidad no tiene un límite. Sin embargo, no es necesario medir algo por encima de 25, porque si eso sucediera, simplemente nos convertiríamos en polvo y a nadie le importaría medir ese desastre. Como dijimos, el terremoto más fuerte tuvo una magnitud de 9,5. Si esta magnitud hubiera sido solo medio más fuerte, habría creado una línea de ruptura de 3.500 kilómetros de largo. Eso es casi 7 veces el tamaño de Wyoming. Un terremoto de magnitud 11 crearía una grieta alrededor del mundo. Enormes tsunamis golpearían las zonas costeras destruyendo todo, y la Tierra entraría en una terrible crisis ambiental. Si te gusta el senderismo, tendrías nuevas montañas para explorar, creadas por el aterrador terremoto. Incluso la temperatura podría aumentar debido a las erupciones volcánicas y los gases de efecto invernadero resultantes. Nuestro planeta se convertiría en un horno caliente. Los lugares más seguros serían los que se encuentran lejos de cualquier edificio, mar, océano y montañas, donde existiría una baja probabilidad de deslizamientos de tierra. Los países no preparados para terremotos serían totalmente destruidos y las ciudades se convertirían en montones de escombros y polvo. Subir en la escala de Richter solo empeoraría las cosas. Pero no te preocupes, un terremoto de esa magnitud es imposible. La corteza terrestre no tiene suficiente energía para producir semejante desastre. Pero hay algo que tiene mucho más poder y puede producir megaterremotos. Los asteroides tienen el poder suficiente para destruir nuestro planeta, como todos sabemos por la experiencia de los dinosaurios. Ese asteroide tenía alrededor de 10 kilómetros de largo y causó enormes daños al planeta. Desató terremotos que sacudían constantemente el suelo durante meses. Estos temibles sismos eran 50.000 veces más fuertes que el terremoto de Chile. También provocaron un tsunami que fue 30.000 veces más potente que el tsunami del Océano Índico, y este último fue uno de los tsunamis más devastadores que jamás hayan azotado la Tierra. Los terremotos causados por el asteroide tuvieron una magnitud de 11, lo que los convirtió en el desastre natural más poderoso y aterrador que jamás haya existido, y esperemos que siga siendo así. El tsunami del Océano Índico solo afectó a ciertas regiones del mundo. En cambio, el tsunami del asteroide afectó a todo el planeta y tenía olas de 10 metros de altura. Aunque hubieras viajado al lugar más remoto de la Tierra, no habrías podido esconderte de este ángel de la muerte. Un terremoto de magnitud 15 no sería un 50% más fuerte que el terremoto de Chile. La escala no funciona así. Sería alrededor de 1 millón de veces más poderoso que un terremoto de magnitud 9,5. Podría hacer que toda el agua de la Tierra se evaporara, dejándonos devastados y sin ningún H2O para sobrevivir. Todos los ecosistemas colapsarían, todas las cadenas alimentarias se romperían, y probablemente solo algunas bacterias muy fuertes sobrevivirían a lo imposible. Y esa es solo una fracción de las cosas aterradoras que podrían suceder. El océano es como el aire acondicionado de nuestro planeta. Sin él, la Tierra sería extremadamente caliente. El océano también sirve como un escudo contra los poderosos rayos del sol. Actúa absorbiendo el calor y enfría la Tierra. Los científicos creen que lo más peligroso sería la incapacidad de la corteza terrestre para sobrevivir a los violentos temblores de un terremoto de magnitud 15. Si nuestro planeta milagrosamente sobreviviera y no se convirtiera en polvo, habría enormes aberturas en su corteza. El suelo se volvería gelatinoso. Se movería aleatoriamente hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, y ningún edificio sobreviviría a eso. Nuestra civilización retrocedería hasta la era de Stonehenge. Los movimientos tectónicos como este son devastadores. Algo similar ocurrió en Japón, cuando las placas tectónicas se separaron 50 metros y luego volvieron a unirse, creando un terremoto de magnitud 9. Ningún lugar de la Tierra está exento de este escalofriante fenómeno natural. Aún así, ciertas zonas tienen una mayor probabilidad de ser destruidas que otras, como el Cinturón de Fuego,
donde ocurre el 90% de los terremotos. Este es un lugar donde hay terremotos casi todos los días. El cinturón de fuego se encuentra en el Océano Pacífico. Forma un anillo alrededor de los continentes que rodean al Pacífico. Allí, varias placas tectónicas convergen, creando un terreno altamente inestable. Para hacer el problema aún más aterrador, el 75% de los volcanes activos se encuentran en esta zona. El 90% de los volcanes inactivos también están allí, lo que hace a este lugar extremadamente peligroso. Los científicos estudian con detenimiento esta región para encontrar una forma de predecir cuándo podría ocurrir el próximo terremoto. El cinturón de fuego no es el único lugar que tiene riesgo de terremotos. En California, a lo largo de la falla de San Andrés, 2 placas tectónicas han almacenado energía durante más de 200 años. La falla de San Andrés tiene una longitud de 1.150 kilómetros y tiene el potencial de... Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán. Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los 2 depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. Pero ¿sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? Que tienden a presionar contra el suelo que está encima. Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo y su índice de explosividad volcánica es de 8/8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! Perdedor. Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. Parece mucho, pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento. Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, bueno, un poco más activa de lo habitual, pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba, pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de mini terremotos junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70.000 años. Así no es como funcionan los volcanes. Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava, y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años.
Ha habido al menos 3 supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente los científicos también han descubierto otras 2 supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las 2 es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias. Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta. Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras. Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo. La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de Mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie. En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar. Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme.
Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi 1 metro de ceniza volcánica tóxica. Muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad. Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales, arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos. El 16 de septiembre de 2023, sin previo aviso, la Tierra comenzó a zumbar. Una vibración baja y extraña reverberó a través de la corteza terrestre. Esto activó alarmas sísmicas en todo el mundo. Durante 9 días consecutivos, el planeta pulsó con este ritmo aterrador, y los científicos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, un desastre total estaba sucediendo en Groenlandia. No fue un terremoto, de eso estaban seguros. Podían distinguirlo por el ritmo. Como todos vivimos sobre grandes placas tectónicas, estas se mueven constantemente y se deslizan sobre el magma como los icebergs en el agua. A veces, al moverse, pueden rozarse, chocar o romperse. En cualquier caso, todo esto provoca una increíble liberación de energía que envía ondas de choque a través del suelo. Es entonces cuando sentimos el suelo temblar literalmente, y es lo que llamamos un terremoto. Estas vibraciones que sentimos se llaman ondas sísmicas. Los sismómetros las detectan como ping o retumbos. En un terremoto típico, generan una variedad de frecuencias diferentes. Es una mezcla caótica y loca de frecuencias bajas y altas, como si se golpearan todas las teclas de un piano. Lo extraño del evento en Groenlandia fue que las señales no eran para nada así. Era una vibración constante de una sola frecuencia, como si alguna máquina antigua estuviera agitándose bajo la tierra. Como si una tecla de piano fuera presionada una y otra vez, creando un sonido repetitivo y ominoso. Resulta que lo que estaban escuchando no era el ruido de las placas tectónicas en movimiento desordenado. Era un fenómeno que los sismólogos nunca habían visto. Los días pasaban y el misterioso ruido seguía constante. Las vibraciones se repetían cada 90 segundos y resonaban alrededor del mundo. La búsqueda de respuesta se volvía cada vez más desesperada. Los sismólogos no tenían idea de con qué estaban lidiando. Tuvieron que reunir a un gran equipo internacional de 68 personas de 15 países. Todos estos científicos recopilaron datos sísmicos, imágenes satelitales y realizaron matemáticas avanzadas durante varios días. Hasta que finalmente se dieron cuenta de quién era el culpable: el agua. Todo ocurrió en una región remota y desolada del este de Groenlandia. Este lugar está lleno de fiordos, estrechas entradas del mar entre altos acantilados, como valles profundos llenos de agua rodeados de imponentes lados rocosos. En esta área, rodeada de picos escarpados y aguas heladas, el aire estaba quieto. El paisaje parecía congelado en el tiempo. Nada aquí había cambiado mucho durante años, hasta que un día... un deslizamiento de tierra colosal ocurrió en el fiordo de Dixon. Uno de esos escarpados lados de la montaña, que se eleva sobre el fiordo a casi 1,220 metros de altura, colapsó en un deslizamiento masivo. Imagina un enorme trozo de esta montaña desmoronándose y cayendo estrepitosamente en el fiordo abajo. Esto envió una avalancha de roca y hielo hacia el agua. El impacto fue simplemente apocalíptico. 25 millones de metros cúbicos de escombros. Eso es suficiente hielo y roca para llenar 10,000 piscinas olímpicas o 10 grandes pirámides de Giza. Y toda esta pesadilla cayó al agua con tal fuerza que inició un tsunami de aproximadamente 110 metros de altura, más alto que la Estatua de la Libertad hacia el aire.
Lo más loco es que esta ola increíblemente poderosa quedó atrapada en el fiordo por los acantilados estrechos, incapaz de escapar. Es como el agua chapoteando en una bañera cerrada. Durante 9 días, el megatsunami continuó agitándose a través de él. Por eso escuchamos este zumbido interminable. Era un vaivén rítmico del agua golpeando contra las paredes. Las ondas de choque se propagaban profundamente en la corteza terrestre, vibraciones tan fuertes que fueron detectadas por sismómetros en todo el mundo. Este fue un fenómeno tan raro, tan sin precedentes, que dejó a los científicos atónitos. Resultó ser una tormenta perfecta de elementos. Un glaciar, debilitado por años de calentamiento, ya no podía soportar el peso de la montaña encima. Este colapso era inevitable, y el caos literalmente sacudió la Tierra hasta su núcleo. Y la gente suele frecuentar esta área, con cruceros que pasan cerca, así que somos afortunados de que no se perdieran vidas en el desastre. Sin embargo, fue una situación crítica. Un crucero turístico, varado en la zona apenas 2 días antes, escapó por pura suerte del alcance del tsunami. Pero eso no significa que no haya habido pérdidas. Las olas destruyeron un sitio inuit cercano, que había permanecido intacto por más de 200 años. También arrasaron con las chozas de una estación de investigación que estaban a unos 70 kilómetros de distancia. Las vibraciones viajaron desde Groenlandia hasta el Polo Sur en menos de 1 hora. Esto solo demuestra cuán peligrosos pueden ser los eventos como este. Y este no es el único lugar donde están ocurriendo tales catástrofes. En la hermosa comunidad de Ranchos Palos Verdes, California, el suelo se está desplazando tan rápidamente que está destruyendo casas. La tierra allí siempre ha sido algo inestable. Tiene una geología única. Está construida sobre un suelo blando y rico en arcilla y se asienta sobre una falla geológica, lo que la hace propensa a deslizamientos de tierra. Esto significa que esta tierra es propensa a cambios naturales lentos a lo largo de muchos años, incluso cuando no hay un clima extremo. Ha sido así durante décadas, pero generalmente es lento y bastante manejable, alrededor de 0,3 metros por año. Imagina un árbol con el que jugabas de niño moviéndose 6 metros hacia la izquierda a medida que creces. Durante décadas, los residentes se adaptaron. Construyeron sus hogares sobre vigas ajustables. Esto ayudó a que las casas se movieran con la tierra. Y esa estrategia funcionó bien. Hasta ahora. Últimamente, las cosas han empeorado mucho en la comunidad. Ahora la tierra se está moviendo 0,3 metros en una sola semana. Sería como si el mismo árbol se hubiese movido casi 293 metros desde que eras niño. Los últimos 2 años también ha habido fuertes lluvias y el clima ha estado empeorando. Esto aumentó el contenido de agua en el suelo. La tierra se volvió más pesada y más propensa a movimientos rápidos. Ahora, este lugar que una vez fue un idílico escape junto al mar, se ha convertido en una zona de desastre. Han aparecido grietas en armarios, jardines y caminos, que se han vuelto más grandes con cada día que pasa. Las calles, que antes eran lisas, ahora están curvadas y torcidas, lo que ha convertido las carreteras en un loco parque temático. Las casas que solían mantenerse firmes están siendo arrancadas de sus cimientos, algunas de ellas partidas por la mitad. Una de las casas tenía la puerta principal a casi 2,5 metros sobre el suelo. Barrios enteros han quedado sumidos en el caos. Las empresas de servicios públicos tuvieron que cortar el gas y la electricidad indefinidamente para prevenir posibles desastres. El área más afectada es el barrio costero de Portuguese Bend, donde los residentes están viviendo al límite, literalmente. Siempre tuvo increíbles vistas al océano y frescas brisas marinas, con caballos y pavos reales todavía recorriendo las calles arboladas. Pero ahora es como si hubiera ocurrido un terremoto, solo que esta vez la tierra no se detiene. Para muchos, este lugar se siente como el paraíso, si tan solo la tierra dejara de moverse bajo sus pies. Sin embargo, los lugareños no se rinden. Algunos han tenido que irse,
pero muchos están decididos a quedarse y luchar, a pesar de la destrucción. Aún así, tienen que invertir cientos de miles de dólares para salvar sus propiedades. La gente ha instalado generadores para mantener las luces encendidas y ha montado sistemas de alcantarillado y bombas para drenar.